Vamos a comenzar a hablar este día del cuarto tipo de corazón. Es decir, hoy, Dios mediante, terminamos el estudio de la parábola del sembrador. No nos vamos a ubicar en el libro de Lucas, capítulo 8, desde el 4 en adelante, como habíamos estado ubicándonos, sino que vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 13. Ya leímos previamente los primeros 13 versículos. Hemos visto cómo el Señor, y eso lo puedes ver en los primeros versículos de Mateo 13, dice: ese mismo día, primer versículo de Mateo 13, salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Mira el panorama, mire lo que está sucediendo ahí. Mucha gente había venido y el Señor, al ver a esa multitud, se fue a un pequeño bote y desde allí les hablaba. Pero el Señor tomó esa ocasión, el Señor tomó esa oportunidad tan especial. Bastantes personas, Él les podía dar el mensaje para describir algo sumamente importante aquí. Lo que Él está describiendo con ese grupo de personas es que hay, al menos el Señor describió 4 tipos de personas. 4 tipos de corazones. Y en esos corazones es donde se siembra la palabra del Señor. Había una multitud y el Señor sabía que en esa multitud estaban muchos tipos, muchas clases de personas, donde la semilla va o iba a ser predicada. Vamos al versículo número 9, porque hemos hablado de otras cosas ya anteriormente. Pero es importante que entiendas lo que el Señor dice aquí: el que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos para escuchar la palabra, debe escuchar la palabra. El Señor está llamando la atención. Necesitamos considerar. El Señor nos está diciendo: reflexiona en lo que estás escuchando. Estos no son cosas dichas por ahí para decir. No, el Señor está hablando su palabra. El que tenga oídos para oír, preste atención. Esto no es cualquier cosa, tiene que ver con cosas eternas. Lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí tiene que ver con cosas eternas. Las enseñanzas del Nuevo Testamento, las enseñanzas de la palabra tienen que ver con elementos eternos, con cosas que no solamente son eternas, sino que son misteriosas. ¿Te diste cuenta ya? Ve al versículo número 11 de Mateo capítulo 13. Cuando los discípulos le dijeron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? ¿Por qué utilizas historias? ¿Por qué utilizas ilustraciones? El Señor les dice algo. Y hermanos, hoy yo se lo quiero decir a usted. Lo mismo que el Señor les dijo a sus discípulos, yo se lo quiero decir a usted. El Señor les dijo a ellos: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. Amén. A ti. A ti, entre tantas personas que hay en Denver, obviamente hay muchos en algunas iglesias ahora, pero a ti se te ha concedido el privilegio, el placer de escuchar la palabra de Dios y los secretos. La otra versión, la Reina Valera, traduce los misterios. Y estamos hablando de cosas realmente misteriosas. La Biblia está llena de misterios.
La Biblia está llena de secretos y poco a poco el Espíritu Santo ha venido revelando esos secretos. Estamos hablando de algo que no es de este mundo. ¿Usted sabe que existe otro mundo? ¿Sabe que hay un mundo espiritual? ¿Sabe que hay un mundo donde está Dios? ¿Donde está el Señor Jesucristo? ¿Donde están los ángeles? ¿Y donde están aquellos que han muerto creyendo en el Señor? O sea que la idea de un universo paralelo no es tan loca. Hay un universo paralelo. No es como algunos han querido inventar o decir. Hay otro universo, hay otro mundo que no es este mundo. Vamos a hablar de esto en algún momento en el futuro. Pero vamos a hablar de eso. Y la palabra del Señor está llena de códigos, está llena de misterios, está llena de secretos que nos permiten saber aspectos o elementos que tienen que ver con ese otro mundo. Una de las cosas que la semana pasada hablamos acerca de los secretos es, mis hermanos, que estamos hablando sobre la enseñanza general de todas estas parábolas. Si tú sigues en el capítulo 13 de Mateo, vas a ver varias parábolas. Hay varias ilustraciones. Ahora, todas ellas están hablando de al menos, hablan de otros, pero al menos de un misterio o de un secreto. Lo mencioné la semana pasada. ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuál es ese misterio? El misterio de la era de la iglesia. El misterio de la era de la iglesia. El secreto. El secreto que se te revela a ti. Para que tú entiendas. Para que tú veas lo que está pasando. En el versículo número 12 de Mateo 13, hemos ido versículo por versículo hasta ahora, dice, al que tiene se le dará más. Qué interesante palabra. ¿Qué más dice? Y tendrá en abundancia. Al que no tiene, ¿qué dice la Biblia? Hasta lo poco que tiene se le quitará. Hermano, hermana, amigo, amiga que estás aquí, ¿tú le estás prestando atención a la palabra de Dios? ¿Tú estás aprovechando lo que estás aprendiendo? Hoy vamos a hablar de eso. Pero fíjate que si tú no aprovechas lo que estás aprendiendo, hasta lo poquito que sabes se te va a quitar. Y esas son las personas que tú ves que han venido, han escuchado, han ido a una iglesia, han escuchado, incluso han estado en ministerios como el de música, en ministerios en la computadora, en ministerios arreglando y acomodando, pero luego se apartan y tú llegas a preguntarte, ¿cómo es posible que una persona que aprendió tanto de la palabra de Dios de pronto se va y no vuelve más? Hasta lo poco que tiene, ¿qué dice la Escritura? Si tú no lo aprovechas. Amados hermanos, el Señor no nos llamó para estar en un sitio y ya, no. El Señor te llamó para ir hacia Él, para ir aprendiendo de Él, para caminar hacia Él. Y si no vas hacia Él, entonces vas a ir hacia el reino del enemigo. Entonces, el Señor dice, aprovecha lo que estás aprendiendo. Volvemos al misterio que estábamos conociendo la semana pasada. Recuerda lo que te estoy diciendo. En todas estas parábolas, el Señor está hablando del mundo y de la iglesia. El trigo y la cizaña. Está hablando del corazón que atiende la palabra de Dios, pero de otros tres que no atienden la palabra de Dios. La mezcla que habrá dentro de la iglesia entre el bien y el mal. Hay gente buena dentro de la iglesia. Hay gente verdadera dentro de la iglesia. Levante la mano, ¿cuántos son verdaderos creyentes dentro de la iglesia? Amén, amén, ¿verdad? Amén. Pero quiero decirte, la iglesia es una mezcla de gente buena y de gente mala. A las iglesias
En el pueblo del Señor hay gente que se infiltra, hay gente disfrazada, son falsos creyentes, no son verdaderos, traen falsas doctrinas. En las iglesias tú puedes ver buena doctrina, sana doctrina, pero también ves falsas doctrinas, ves verdaderos pastores, pero también ves falsos pastores. Entonces, mis amados hermanos, el Señor está mostrándonos aquí, miren, abran sus ojos. Abran sus ojos. Mateo capítulo 13, versículos 12 o desde el 9 hasta el 12. Abran sus ojos. Deben tener cuidado. Deben tener cuidado. Esta mañana estaba leyendo 2 de Corintios capítulo 10 y el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia en Corinto: ¿por qué ustedes escuchan con tanta facilidad un evangelio que no les hemos enseñado? ¿Por qué ustedes le abren su entendimiento a personas que los están explotando? Y el apóstol Pablo comienza a hablarles de eso. Hermano, tenemos un dicho en español: no todo lo que brilla es oro. No todo el que toma una Biblia en la mano y dice que es un predicador de la palabra de Dios lo es. Tenemos que ser personas que reflexionemos en la palabra del Señor. Ustedes tienen que estar preparados. Por favor, escuchen con atención. Prepárense en la palabra, porque se van a encontrar con personas así en su trayectoria como cristianos. El Señor Jesucristo, luego, ahora sí, vamos a esta parte de la parábola. Ya hemos hablado de todo esto. El Señor dice entonces en el versículo 18: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende. Dice la Escritura: viene el maligno. ¿Se acuerdan de las aves? ¿Cómo actúa? Y dijimos que ese corazón era un corazón que estaba realmente atormentado, que estaba atacado, que estaba siendo amenazado por Satanás. Ese es tu corazón. Ese es mi corazón. Algunos de nosotros somos amenazados por Satanás, de tal manera que Satanás quita la palabra de Dios. ¿Me siguen, hermanos? Estamos en el versículo 19. Al final dice: esta es la semilla sembrada junto al camino. Versículo número 20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Aquí hay un segundo tipo de corazón. Es el corazón que está lleno de piedras. Y hay unas piedras que el Señor Jesucristo explica aquí. Pero como no tienen raíz, la palabra dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta ella. Y estuvimos hablando, se predica la palabra, se trata de enseñar la palabra y la gente lo recibe con gozo. No es como el primer corazón. Este segundo corazón recibe emocionado la palabra. Pero vienen las preocupaciones y los afanes de la vida y entonces se lleva la palabra. La semana pasada, y ahí sí quiero que ustedes vean rápidamente para que solamente tengan un recordatorio de lo que enseñé la semana pasada. Aquí está en el versículo 22, es el corazón lleno de espinas. ¿Recuerdan? Ahí tienen un bosquejo. El que recibió la semilla, versículo 22, que cayó entre espinos, es el que oye la palabra. Pero, y hay varias espinas, las preocupaciones de esta vida.
y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Antes de ir al tema de hoy, que está en el versículo 23, ve allí el tercer tipo de corazón donde cae la semilla, es el corazón lleno de espinas. Y la semana pasada analizábamos a fondo, y este es un corazón que tiene idolatría. Hay ídolos en su corazón. Es el corazón que dice, bueno, Dios, está bien, ven a mi vida. Señor Jesucristo, ven a mi vida, pero tú eres otro más de los dioses. Tengo tantos dioses. Tengo santos, tengo vírgenes, tengo imágenes, tengo cuadros, tengo carros, tengo materialismo, tengo trabajo, tengo la casa, tengo que hacer y hacer y hacer. Y vivimos en un solo afán y afán y afán. Es la espina de la idolatría. El Señor dijo, no podéis servir a dos señores. Porque amaréis a uno o aborreceréis al otro, o aborreceréis al otro y amarás a otro. Hay otra espina que analizábamos, la espina de la preocupación y afán. La tercera espina, la espina de la incredulidad mental. Son personas, escuchan la palabra de Dios, les gustan los versículos, pero cuando el Señor te dice, cree en lo que estoy hablando, no lo creen. No lo creen. No está diciendo el Señor en Mateo 6:33, por ejemplo, está diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero no lo creemos. Entonces nos metemos no solamente en uno, sino en dos y en tres trabajos, y vamos metiéndonos en los afanes de este mundo. No creemos la palabra, escuchamos, pero parece que a veces entra por aquí y sale por acá, decía mi mamá. Entra por un oído y le sale por el otro. No te dice cuál es el salmo más conocido de la Biblia. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. ¿Y qué? Nada me faltará. Algunas cosas me faltarán. Nada me faltará. Bueno, casi todo lo tendré. No, la Escritura dice, Él es mi pastor, nada. ¿Puede voltear a alguien que tenga al lado y le dice nada? Por favor, Jorge, dile a Matt, nothing. Nada. Vuélvaselo a decir para que lo crea. Dile, nada. Nada te faltará. Nada. Ahora, mi hermana, mi hermano, ¿lo crees? Ojalá que sea así. Que creamos, pero hay una espina de incredulidad mental dentro de nosotros. Otra espina, el engaño de las riquezas. Conversaba con alguien en esta semana y le decía, no, fíjate, no es mala la riqueza, no es malo el dinero. Pero lo que es malo es el amor al dinero. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Todo eso lo vimos la semana pasada. De los placeres sensuales de este mundo. Porque el Señor habla aquí que los placeres de esta vida ahogan la palabra. Hoy analizaremos el cuarto tipo de terreno donde es sembrada, ¿qué cosa? La palabra. Cuarto tipo de corazón, y se llama el corazón de los que son fructíferos. Diga conmigo, fructíferos. El cuarto tipo de corazón es el corazón de los que son fructíferos, la buena tierra. Quiero que usted recuerde lo que es la semilla. La semilla, dice el Señor, es ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Se detiene a pensar un poquito conmigo? ¿Se detiene a pensar un poquito conmigo? Aquí. Piense en una semilla. Piense en una semilla. ¿La tiene en la cabeza? ¿Cuál escogió? ¿Una semilla de qué? De maíz, de trigo, de mostaza. Yo todavía recuerdo los árboles de mango en Venezuela.
hay mangos hasta bueno. Por todas partes, en la época de mangos, hay mangos por todo lugar. Así como hay montones de nieve aquí, allá hay montones de mango. Literalmente, no les estoy mintiendo. Y pienso en una semilla de mango. Hace poco estábamos conversando mi esposa y yo. ¿Sabe usted que la semilla de manzana tiene unas cualidades curativas muy especiales que incluso hasta pueden llegar a curar el cáncer? En una cosa tan insignificante como una semilla de manzana. ¿Qué cosa tan pequeño? Una semilla, una semillita, algo pequeño, insignificante muchas veces, pero dentro de esa semilla se encuentra el potencial de un gran árbol. ¿De qué tamaño será la semilla de un mango? Más pequeño que esto. Pero hay un árbol grande. Árbol grande. ¿De qué tamaño es la semilla de la manzana? Pequeña, pero ¿has visto un árbol de manzana? ¿De qué tamaño será la semilla de las peras? Pero mira lo que está allí. Ahora, ¿quién imaginaría que en algo tan pequeño como una semilla está contenido el potencial de algo tan grande? En la semilla está toda la información genética, atómica, molecular para esa planta. En esa semilla, en la semilla de manzana está la información, el ADN o el DNA de su género. Todas las características de su género. Está el tamaño del árbol, está el color del tronco, está el color de la hoja, está cómo van a ser sus raíces. Todo está contenido en una pequeña semilla. Ahora quiero que traslades ese pensamiento acá. La Biblia, un libro, pero en este libro está toda la información para tu especie y tú estás destinado a ser como Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aquí está la información que tú necesitas para ser como el Señor Jesucristo. Un árbol, en su semilla está toda esa información. El color, el tamaño, su sabor, hasta su olor. Imagínate tú, hasta las características del olor están en la semilla. Aquí está. Aquí está. Esa es la semilla. Y el Señor ha utilizado la semilla como la ilustración para hablar que es la palabra del Señor. Y dice que la semilla entra en el corazón humano. La semilla, que es la palabra de Dios, tiene que entrar a tu espíritu. La parte más profunda del ser humano es tu espíritu. Es esa capacidad de relacionarte con Dios. Tú tienes cuerpo, que a veces lo cuidamos mucho. Tienes alma, donde está el centro de la voluntad, donde está el centro de las emociones, donde está el centro del pensamiento. Pero más dentro de ti está el espíritu. Cuando yo le presto atención a la palabra de Dios, esta palabra penetra en mi espíritu. Y cuando llega a mi espíritu, me da los nutrientes, me da los minerales, me da la comida que yo necesito a nivel espiritual. Y comienza a generarse un cambio en el ser humano. La fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. Entonces, yo quiero que te veas, yo quiero que te evalúes, que reflexiones sobre ti mismo, qué tipo de corazón eres. Es decir, qué tipo de terreno eres. El Señor te está mirando como un jardín, te está mirando como una parcela, te está mirando como un pedazo de tierra.
¿Qué tipo de tierra eres? Porque Él está poniendo la semilla para que el Señor Jesucristo, su personalidad, sus características crezcan dentro de tu corazón y Él pueda desarrollarse dentro de ti. Qué maravilloso esto. Fantástica la ilustración que el Señor toma. Vamos entonces con la enseñanza número 1. Versículo número 23, Mateo 13. Mateo capítulo 13, versículo 23. Dice, pero, recuerda, ese pero, sin embargo, no obstante, hay tres otros. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Enseñanza número 1. Qué triste. Realmente es triste. Tengo que decirlo. Qué triste. De 4 tipos de terrenos, solo uno da frutos. ¿Te diste cuenta? 4 tipos de terrenos, solo uno da frutos. Una pequeña parte es la que da frutos. Tú predicas la palabra, se lleva el evangelio, se plantan iglesias, se van a otros sitios, pero una pequeña parte es la que responde. No es la mayoría, es la minoría. No es la mayoría de los que asisten a la iglesia los que realmente están entendiendo la palabra del Señor. Y esto produce dolor. No es la mayoría, repito, es la minoría los que permitirán que la palabra dé fruto en ellos. ¿Eres un corazón para Dios? ¿Tienes un corazón para tomar la palabra y para entenderla? Que ya vamos a explicar esto. ¿Tienes un corazón abierto para el Señor? Tú que nos vas a ver a través del video. ¿Tienes un corazón abierto para entender, para buscar la palabra del Señor? Pues tú eres uno de la gran minoría. No es entonces la mayoría. Mucha gente dice Señor, Señor, pero no conoce al Señor. Mucha gente viene a la iglesia, mucha gente sirve, mucha gente da dinero, pero no son verdaderos. Y yo creo que esto te hace pensar a ti, ¿qué tipo de hombre eres tú? ¿Qué tipo de mujer eres tú? Enseñanza número 2. Quiero que veas que aunque este es un tipo de corazón, hay diversos tipos de corazones que dan frutos. Porque aquí dice, al final del versículo dice, este sí produce una cosecha. Entonces hay una diferenciación. 30 al 60 y hasta el 100 por uno. Es decir, hermanos, ¿me siguen? ¿Están conmigo? Dentro de las personas que están buscando aprender, obedecer, seguir a Dios, hay diferencias. Hay diferencias. Lo que quiere decir allí es que una semilla puede producir una espiga o frutos o un árbol. Una semilla que tenga 30 frutos. Otra semilla produce un poco más. Una semilla puede producir una planta o una espiga que produzca 60 frutos. Y hay otra que dice que una sola puede producir ¿cuántos? 100. Fíjate la diferencia.
Entonces, dentro de los que oyen y entienden la palabra, no todos son iguales. Unos dan más frutos que otros. Unos dan más frutos que otros. Tú estás viendo, tú estás observando que hay personas que empiezan en el evangelio y están como comiéndose al mundo. Quieren aprender de la palabra de Dios, quieren aprender a adorar al Señor, quieren servir al Señor, quieren conocer quién es el Espíritu Santo, quieren conocer lo que Él hace, quieren servir al Señor, pero hay otros que no tienen ese amor. Y tú comienzas a ver el desarrollo en unos, comienzas a ver que esa persona espiritualmente va creciendo y va aprendiendo y quiere saber más, y es la persona que busca, es la persona que quiere del Señor. Pero tú ves que hay otros que, bueno, sí es verdad que están, pero no quieren aprender tanto del Señor. De eso es lo que está hablando aquí el Señor. Dice, unos producen cierto tipo de fruto o cierta cantidad, otros producen más y otros producen más. ¿Qué tipo de persona eres tú? Tú estás escuchando la misma palabra, tú estás escuchando el mismo estudio, tú estás escuchando la misma predicación. ¿Qué estás haciendo con la palabra? Vamos a la enseñanza número 3. ¿Qué hace este corazón? Y les coloco allí: oyen, entienden y obedecen la palabra. Repítalo conmigo: oyen, entienden y obedecen la palabra. El Señor decía aquí en el versículo 23, dice, cayó en buen terreno. Es el que ¿qué? Oye y la entiende. Hermanos, por favor, entendamos la palabra. Esta persona oye la palabra, entiende la palabra, pero primero usted debe oír la palabra del Señor. Debe oír la palabra del Señor. Pero ¿cómo vas a aprender si el domingo en la mañana entonces dices, no, estoy muy cansado? O no, tengo que lavar la ropa. O no, tengo que atender el carro. O tengo que atender a los hijos. O tengo que atender esto. ¿Cómo vas a escuchar la palabra? Tienes que oír la palabra. Tienes que dedicarte a escuchar la palabra. Qué interesante. A mí siempre, desde que era un muchacho, desde que estoy trabajando, he trabajado muy duro en la vida. Desde que estaba trabajando me llamaba la atención. De lunes a viernes, de lunes a sábado, como en nuestros países, tenemos que trabajar todos los días, de lunes a sábado, de lunes a domingo. Incluso a mí me tocó trabajar como 3 años de mi vida, aún hasta los domingos. De domingo a domingo me tocaba trabajar. Pero nunca dejaba de ir a la iglesia. Trabajaba en farmacias de noche. Y aunque era un muchacho, me llamaban para hacer turnos en las farmacias, distintas farmacias de la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. Pero hermanos, yo trabajaba toda la noche, y la noche del sábado uno no descansaba. Ese timbre para sacarnos de la cama sonaba y teníamos que ir a vender los medicamentos y otras cosas. Pero yo estaba allí en la mañana. Y no era un culto que empezaba a las 10:45, a las 11. No, era un culto que empezaba a las 9 de la mañana. Salía de mi trabajo a las 7 y me iba ya con el deseo de escuchar la palabra. Hermana, hermano, amigo, amiga, que está aquí o que nos ve a través del video, esa es la disposición que debes tener con respecto a la palabra del Señor. El Señor Jesucristo dice, mis palabras son vida y son espíritu. Esto es lo único que te va a dar a ti vida y espíritu. El Señor luego dice, no solamente que oyen, sino que entienden. Y uno debe estudiar la palabra del Señor. Debes entender el consejo de Dios. Debes estar dispuesto a aprender. Cuando yo pienso en eso, veo a un corazón suave, una tierra suave, una tierra donde
puede nacer la palabra del Señor. Una tierra dispuesta, un corazón manso, un corazón sensible, un corazón humilde. ¿Tú entiendes lo que significa esto de humildad ante la palabra del Señor? Estás dispuesto a aprender. Y no solamente estás dispuesto a aprender, estás dispuesto a cambiar. No puedes seguir siendo el mismo. Lo digo, lo diré, me lo escucharás una y mil veces aquí. Cuando tú escuchas la palabra del Señor, no puedes ser el mismo. Si me dicen amén, lo apreciaría. Amén. Cuando escuchas la palabra de Dios, no puedes seguir siendo la misma. No puedes seguir siendo la misma mamá, no puedes seguir siendo el mismo papá, no puedes seguir siendo el mismo esposo, no puedes seguir siendo la misma hija, no puedes seguir siendo el mismo hijo. Eres una persona diferente. Al principio decía, cuando escuchas la palabra de Dios, vas creciendo, te vas desarrollando. ¿Recuerdan a Matt? Le estoy echando siempre mucha broma a Matt Engel, porque es el nuevo papá. ¿Cuánto tiempo tiene Macy? Semanas. 3 semanas. 3 semanas. ¿O les parecería a ustedes normal que Macy, estuviera comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y no creciera? ¿Sería eso normal? Fue muy interesante, siempre ando pendiente de Matt, y porque ser padre es tan especial. Yo recuerdo cuando tuve mi primer hijo y cuando tuve mi segunda, que está por allí, y es tan especial. ¡Qué hermosa bendición! Dios mío, ¿sería normal que la bebé comiera y comiera? Ayer ¿y cómo está la bebé? Y me dice, bueno, yo creo que ella se está portando como toda una bebé normal. Come, duerme, lo demás no lo digo por las cámaras. Y bueno, mis hermanos, una bebé normal crece porque se está alimentando. ¿No les dije que esta es la semilla del Señor? ¿Cuántas semillas no nos comemos? Comemos muchas semillas. Es más, deberíamos comer más semillas para alimentarnos. Hermanos, si sigue siendo el mismo esposo, si seguimos maltratando, si seguimos siendo infieles, si seguimos siendo malos, ¿qué está haciendo la semilla con nosotros? Si seguimos siendo los del mismo mal carácter. Pregúntenle a algunos de mis hermanos y hermanas. Yo tengo muchos, tengo 9 hermanitos más. Y decían, Fabián es un gruñón. Y cuando hacían ñón, era ñón. Es un gruñón. Yo creo que he cambiado. Al finalizar el servicio le hacen una entrevista a mi esposa y a mi hija. La palabra del Señor nos cambia. No podemos seguir siendo los mismos. ¿Amén o no? Amén. No podemos seguir siendo los mismos. El corazón humilde es aquel corazón que reconoce su necesidad de Dios. Es el corazón que se arrodilla y le dice, Señor, ayúdame a cambiar. Es el corazón que va a la presencia del Señor y le dice, permite que tu Espíritu Santo me cambie y me haga una mejor persona. Ese es el corazón suave. Ahora, mi hermano, mi hermana, si usted se endurece a Dios, si usted no quiere cambiar, si usted quiere ser un corazón lleno de piedras, de espinas, o permitirle a Satanás que haga lo que quiere con usted, usted nunca va a salir adelante. Y lo peor del caso es que usted será condenado. Porque eso está en la palabra del Señor. Yo quiero hablarte a ti, quiero motivarte, que oigas y que entiendas la palabra del Señor y que seas una persona digna de recibir esto para cambiar. Entonces empiezas a ver un cambio en tu vida. Y voy a la enseñanza número 4. La enseñanza número 4 está en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué tipo de cambios? ¿Qué tipo de fruto
se va a producir en mi terrenito, en mi corazoncito, en esa parcela, en ese pedazo de tierra donde se ha sembrado la semilla. Se ha puesto la semilla en ese jardín. Se ha puesto la semilla de la palabra de Dios. ¿Cuál es el fruto? Y dice Gálatas, capítulo 5. Amén. Amén. El fruto del Espíritu es amor. Amor. Me atrevería a decir aquí, según el escrito del apóstol Pablo a través de la inspiración del Espíritu Santo, el primer cambio. Por favor, dígame el primer cambio a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Amor. Y ese es el amor. Diga todo, amor. El primer cambio es el amor. No entiendo cómo. Empiezo a amar. Antes era una persona que me amaba a mí mismo. Era un egoísta. Ahora empiezo a amar a los demás. No dice allí, el fruto es el amor. Comienza entonces por amar. Empezamos por amar a los que tenemos a nuestro lado. Empiezo a amar a mi esposa. Empiezo a amar a mis hijos. Empiezo a amar a mis padres. Empiezo a amar aún a los que no conozco. Empiezo a amar a los demás. Y yo quiero decirle algo importante. ¿Cuál es la primera persona que empiezas a amar? Amén. La primera persona a la que empiezas a amar es a Dios mismo. Por eso yo les insisto, cuando vengan a la iglesia, ustedes vienen a adorar a Dios. Vienen preparados a adorar a Dios. Vienen a encontrarse con el Señor. Vienen dispuestos. Sé que tengo una pila de problemas atrás, un saco de problemas. Pero mis hermanos, cuando venimos a adorar, venimos a amarlo a Él. Eso es el primer amor que nace en el corazón, es amar a Dios por encima de todas las cosas. Luego, ¿qué dice? Gozo. La segunda característica es el gozo. Entonces dejas la amargura, dejas la cara de gruñón. No sigues reventando espejos, porque cada vez que te mirabas en el Señor te llena de gozo. No, entonces dejas a un lado la amargura, dejas a un lado la venganza, dejas a un lado esa vida cabizbaja que siempre andas como que tienes un luto, pero no es lo que llevas puesto, sino es un luto interno. No, el Señor te ha dado el gozo. A mí me llama tanto, pero tanto la atención cómo el Señor llenaba de gozo a las personas en la Biblia. Hombres y mujeres gozosas, gozosos en el Señor. Eres una persona gozosa, aprendes a vivir la vida llena de gozo. Pues de eso se trata. Luego también, ¿cuál es el tercero? Paz. Siempre digo que hasta cuando dices paz, es como que se te sale algo de adentro. Paz. Y como que quedas, Ya lo dijiste, dígalo conmigo. Paz. Paz. La paz del Señor. Ya dejamos de vivir en estrés, dejamos de vivir en preocupación, dejamos de vivir en una cosa y con este afán y la corredera y esto y lo otro y qué pasará en el futuro y qué pasará mañana, si gana el uno, si no gana el otro. En fin, hermanos, tenemos paz. Y es la paz que el Señor Jesucristo nos da. No puedo seguir hablando de esto por la hora, pero amados hermanos, estamos hablando de creyentes, de personas, de seres humanos que pasan a otro nivel. Esto es otro nivel. Esta es otra clase de vida. La gente no nos puede entender. ¿Cómo puedes tener tu paz
con lo que está pasando con tu familia? ¿Cómo puedes tener amor con lo que te han hecho? ¿Cómo puedes perdonar con lo que te hicieron, con la traición que te hicieron? Sencillamente porque Cristo Jesús está ¿dónde? En el corazón. La semilla de la palabra que traía la información del Señor Jesucristo se ha metido en mi espíritu y me ha hecho cambiar. Ya no soy un jardín reseco que no tiene plantas, que no hay vida en él. Ahora tengo vida porque Él me ha dado vida. Mis palabras son espíritu y son vida, dice la palabra del Señor. ¿No es así? Entonces, a eso, cuando tú ves a personas que no están viviendo aquí, pueden tener una Biblia debajo del brazo, pueden venir a la iglesia todo el tiempo, pueden estar acá todo el tiempo, hermanos, pero la palabra del Señor no está entrando al corazón. Yo quiero preguntarte en este día, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Qué tipo de corazón eres tú? ¿Eres de los primeros donde venía el enemigo y permitías eso, que se llevaran todo? ¿Eres de los segundos que aceptas que esta es la verdad, pero te dejas llenar la cabeza con afanes y preocupaciones? Los terceros, llenos de espinos, tantos espinos que hay: incredulidad, el engaño de las riquezas, los placeres de este mundo, en fin, tantas cosas que nos apartan del Señor. ¿O quieres ser el cuarto tipo de corazón, el que da frutos? ¿Qué clase de persona eres? ¿Estás desarrollándote en la vida cristiana? ¿Hace cuánto tiempo escuchaste el Evangelio? ¿Hace cuánto tiempo recibiste la palabra del Señor? ¿Y sigues estando aprendiendo lo mismo? ¿O ya quieres ir un poquito más allá? Es fuerte. Cuando vas al versículo 12, que ya lo leímos, es fuerte. La persona que no le presta atención a lo poco que sabe, el Señor no le va a dar más. Lo poquito que sabe se le quitará. Se le va a quitar. Y es cuando tú ves a esas personas que estaba mencionando al principio, que son personas que han escuchado la palabra, se han apartado del Señor y de pronto se vuelven terribles, irreconocibles. ¿Cómo es posible que haya llegado a tal punto? Porque no siguió, no se desarrolló.